Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús decía a los discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador, al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quitará el cargo? Cavar, no tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente. Porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo: gánense amigo con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos lo reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. El Evangelio de este domingo número 25 nos presenta un relato que busca ser una enseñanza en el modo como debemos hacer las cosas. Sin embargo, estamos llamados a leer correctamente lo que Jesús nos enseña para no caer en una interpretación incorrecta de las palabras de Jesús. La ambición de los poderosos no tiene límites y muchas veces llegan al extremo de justificarse todo desde Dios. Jesús nos invita a detenernos un momento, a pensar en cómo estamos actuando y cómo nos estamos relacionando con el poder o cómo estamos administrando los bienes. El problema no son los bienes en sí, ni tampoco las riquezas, sino cómo las utilizamos, o algo más serio aún, cómo las obtenemos. La parábola de San Lucas sobre el administrador infiel puede desconcertarnos. En el relato del Evangelio, Jesús da por supuesta la inmoralidad del administrador, pero quiere enseñar a sus discípulos que deben servirse de la sagacidad y el ingenio para la extensión del reino de Dios. La parábola tiene elementos que son importantes analizar y reflexionar. Frente al hecho de dar cuenta de su administración, el administrador se pregunta: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Solo esta pregunta despliega todo el ingenio de este administrador para asegurar su vida a costa de los bienes del otro. Porque los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. He aquí la enseñanza fundamental de esta parábola. Este administrador renuncia a su ganancia ante el nuevo escenario de su vida. Renuncia a los intereses que podría obtener con el préstamo de los bienes, solo para ganarse amigos, para que lo puedan recibir en su casa cuando quede despedido. Jesús alaba esta astucia y sugiere que los hijos de la luz deberíamos ser más astutos cuando los bienes espirituales son los que están en juego. Qué distinto sería si los cristianos
pusiéramos en el negocio de la vida eterna el mismo interés que en los negocios humanos. Debemos preguntarnos, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar por Cristo? Es una pregunta significativa, porque muchas veces buscamos la felicidad en lo relativo. Sin embargo, al apostar por ello, nos olvidamos de algo importante. Estamos de paso, y hay que apostar por los bienes que no perecen, y que nos aseguran una vida mejor no solo en el cielo, sino también en el ahora, en nuestro presente. Jesús, tras el actuar del administrador, nos dice: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Qué interpelador es Jesús. La pedagogía del reino requiere radicalidad. No podemos pensar en grandes metas si no somos capaces de hacer opciones concretas y correctas en aquello que es pequeño, en aquello que es cotidiano. El administrador renuncia a su ganancia, se deshace de ello, se hace libre. Solo quien es libre puede darse cuenta qué es lo importante en un determinado momento. Solo el que es libre puede ser generoso y renunciar a su propio interés. Complejo es este momento, porque el administrador, presionado por su futuro, debe renunciar, y nos deja a nosotros la tarea de aprender a vivir libremente y no esclavo de aquello que no pueda asegurar nuestro futuro. Finalmente Jesús dice: no se puede servir a Dios y al dinero. El que tiene como rey y centro de su corazón al dinero, siempre buscará lo posible y hasta lo imposible por tener cada vez más, y no dudará en transgredir el límite de lo ético y lo moral. Es importante volver a dejar en claro que el tema no es un discurso contra el dinero, sino al dinero que se transforma en un Dios. El que quiere seguir y servir al Señor siempre buscará agradarle en todo y se entregará con pasión en la construcción del reino anunciado por Jesús. Hermanos, asumir el reino de la vida es abrirnos no solo a la realidad que Jesús nos trae, sino que hacer vida su enseñanza siendo testimonio de ellos en el mundo. Usemos nuestra inteligencia y sagacidad, nuestra astucia y vehemencia por los valores del reino. Que nuestros dones sean instrumento de bien, que sirvan para la construcción de un mundo mejor. No nos perdamos administrando mal lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Seamos generosos ahora, para que cuando lleguen las grandes tareas, todos las podamos asumir con pasión, convicción y radicalidad. Feliz y bendecido domingo para todos. El Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda el don de la paz. Y el Dios de la vida les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.